Los componentes del circuito eléctrico son pocas, pero son las siguientes. Primero, como todos, tenemos los 24 volts y los 0 volts, que es el voltaje y tierra. Tenemos un botón de arranque para hacer accionar nuestro CR1. También tenemos nuestro interruptor normalmente abierto del CR1. Y por último, nuestra solenoide 1. Los elementos de nuestro sistema neumático son 2 compresores de aire, 2 unidades de mantenimiento, 2 válvulas 4-2, con un silenciador cada una, un accionamiento electromagnético con un rodillo escamoteable de accionamiento de regreso, un rodillo palpador, un rodillo escamoteable de accionamiento y por último 2 cilindros de doble efecto con marca de carrera. Y estos serían todos nuestros componentes en este sistema neumático. Diré el procedimiento de nuestro diagrama espacio-fase. El diagrama tiene 5 fases. Él nos indica que desde la primera fase se acciona nuestro cilindro A para que en una segunda fase el vástago de este llegue a final de carrera, lo cual causa el accionamiento mecánico por sensor de carrera A1, que activa el cilindro B para que en una tercera fase su vástago termine de correr la carrera, y al llegar al final, instantáneamente nuestro sensor B1, el cual causa el retroceso de este vástago, al llegar a la fase 4. El vástago regresó a inicio de carrera, que acciona el B0. Este causa que el vástago del cilindro A1 regrese en la fase 5 a su posición inicial. Y este sería el procedimiento de nuestro diagrama espacio-fase. Ahora procederé a explicarle el funcionamiento de nuestra secuencia neumática, de nuestro circuito. Primero comenzamos con el circuito eléctrico, el cual al presionar el botón de arranque deja que la corriente fluya hacia nuestro relevador CR1, lo cual activa y cambia de fase al contacto normalmente abierto a uno normalmente cerrado, lo cual hace que la corriente fluya hasta nuestra solenoide 1 y así activándola. Como vemos, al presionarlo dejó fluir la corriente y hizo el cambio de fase de nuestra válvula, así dejando fluir la corriente hacia nuestro cilindro y activando que recorra el vástago. Después, al llegar al final de carrera, con nuestro sensor de carrera A1, accionamos el rodillo escamoteable, que se acciona conforme a este vaya. Así deja que la corriente fluya por el cambio de posición de la válvula y el vástago recorra su carrera hasta llegar al final. Llegando al final, se activa nuestro sensor de carrera
P1, lo cual activa al rodillo empalador y así volviendo a cambiar de fase a nuestra válvula y haciendo que regrese el vástago. Al momento de este regresar, activa nuestro sensor de carrera B0 que acciona nuestro otro rodillo escamoteable, con accionamiento de retorno, y así cambiando de posición en nuestra válvula y haciendo que el vástago del cilindro regrese. Y este sería el funcionamiento del circuito. Como resultado de esta evidencia de la etapa 4, logramos realizar los circuitos tanto eléctrico como neumático, en base al diagrama espacio-fase, así haciendo funcionar los cilindros activando las válvulas con sensores de carrera. Tuvimos un resultado agradable ya que comprendimos el cómo funcionaban algunos elementos de los cuales eran nuevos para nosotros. Ejemplo de esto son los rodillos escamoteables. Obtuvimos un circuito eléctrico muy simple, pero realizaba su función, el cual era mandar la primera señal a la solenoide, así causar el arranque de la secuencia, logrando que el circuito neumático funcione automáticamente sin nosotros intervenir en él. En la evidencia de la etapa 4, llamada secuencia neumática, tenemos que realizar un circuito neumático y eléctrico, con el fin que cumpliera con lo que nos indicaba el diagrama espacio-fase. Gracias a la clase que nos aportó nuestro docente, le pudimos entender a lo que tenía que realizar nuestros circuitos. Nos resultó fácil y rápido distinguir o aprender a leer estos diagramas, y otro aspecto que me gustó de esta práctica o evidencia fue que nuestra docente nos dejó utilizar cualquier componente que estaba disponible en Fluidcia. Esto me resultó más interesante ya que descubrimos nuevos componentes y métodos más fáciles o eficaces, y que al mismo tiempo estábamos utilizando nuestra imaginación. Por estas razones me gustó mucho esta evidencia. La función del circuito es que el vástago del cilindro A se active, saliendo el vástago del mismo cilindro. Al pasar esto, el vástago B se activará, quedando afuera por un momento, pero después este se regresará a su estado normal o de reposo. Esta práctica consta de dos cilindros, A y B, dos válvulas, solenoide y dos rodillos escamoteables. Los rodillos escamoteables fueron muy importantes en esta práctica, ya que son los que mueven las válvulas permitiendo pasar la corriente de aire. Estos actúan como sensores, pero a diferencia de otros, estos solo tienen la capacidad de detectar en una dirección, ya sea de ida o de regreso. Como última actividad o evidencia de la asignatura, me quedé muy satisfecho, ya que noté un gran crecimiento de mi conocimiento durante todo este semestre sobre este tema. Le agradezco a la docente por la paciencia que tuvo. Última evidencia de aprendizaje, tomamos como base nuestro diagrama espacio-fase, el cual es una representación gráfica de lo que nuestro sistema neumático debería de ser en cada. En lo personal, esta práctica fue un poco más sencilla debido a que la maestra nos había explicado este diagrama espacio-fase en la clase. Realmente creo que estos diagramas son fáciles de comprender. Esta evidencia vale por toda la etapa y esperamos haberla hecho bien, ya que teníamos, por así decirlo, nuestro circuito libre, como siempre, que tal y como el diagrama. Gracias a esta evidencia he entendido cada vez más este programa llamado Flay, ¿sí? Y espero seguirlo manejando. En esta evidencia de aprendizaje 5 de la etapa 4, utilizamos elementos que mi equipo ya había utilizado en la etapa pasada. Básicamente nos adelantamos utilizando cosas antes de tiempo, pero esto ayudó mucho a que hiciéramos los circuitos de una forma más rápida y casi sin errores. Realmente casi no tardamos nada de tiempo en la realización de esta.
fue menos de 2 horas y logramos todos los requisitos pedidos, los cuales eran que funcionara como indicaba el diagrama de espacio-fase que nos otorgaron en el manual. Nos sorprendió el hecho de que el circuito eléctrico era muy pequeño y casi no contaba con ningún elemento, solo con un botón de arranque, un relevador y una solenoide. El circuito neumático funcionaba de manera automática. Esta evidencia de aprendizaje valía toda la calificación de nuestra etapa 4, lo cual intimidaba demasiado, pero creemos tenerla bien y poder tener una calificación alta. Al momento de crear nuestros circuitos, fui aprendiendo más sobre el programa y el cómo funcionaban los circuitos de manera más estructurada. Al finalizar esta evidencia de aprendizaje, aprendimos a cómo leer los diagramas espacio-fase, los cuales en mi opinión estuvieron fáciles de entender. En esto se muestra el ciclo de funcionamiento de él o de los actuadores en función de los cambios de estado, de los elementos que tienen la secuencia, y una cosa que aprendí es que dependiendo de la cantidad de actuadores tendrá la misma cantidad de bandas horizontales en el ciclo. En esta práctica solamente nos dieron el diagrama espacio-fase, y a partir de este nosotros tendríamos que desarrollar nuestro circuito eléctrico, además de también desarrollar el neumático. En esta actividad nuevamente tuvimos que utilizar FluidSim, ya que la contingencia todavía sigue en pie. El diagrama que se nos mostraba constaba de 2 bandas horizontales, por lo tanto usamos 2 actuadores, además de que tenía 4 fases, A+, B+, A- y B-, y le agregamos un botón de arranque. El circuito eléctrico estaba muy simple, ya que solo se tenía que activar el actuador A, para después presionar el botón, y el circuito neumático funcionaba de forma automática, en el cual usamos rodillos escamoteables, los cuales usamos uno de regreso del B en el A y uno de ida del A en el B, el cual se regresa automáticamente.